Amigas, prepárense porque lo que estamos a punto de desvelar les hará cuestionar cada decisión del desafío. Los nombres de los costeños y los cachacos, protagonistas indiscutibles, están irremediablemente entrelazados con el secreto más oscuro del certamen. Una verdad que la producción ha intentado ocultar por años y que hoy sacaremos a la luz. En cada edición de este implacable concurso de supervivencia y resistencia, un patrón inquietante, un designio casi místico, se manifiesta con una regularidad asombrosa, dejando a la teleaudiencia completamente desconcertada y con la mente hecha un torbellino de interrogantes. Hablamos de esas contundentes y extenuantes competiciones, de desafíos concebidos no solo para doblegar la voluntad y minar la energía, sino para llevar a los participantes hasta los confines más remotos del sufrimiento humano, y que, con una constancia verdaderamente desconcertante, una y otra vez recaen sobre una misma clase de agrupación. ¿Es esta recurrencia un mero capricho del destino? Una coincidencia tan improbable que roza lo milagroso. Podría tratarse, en un giro aún más escalofriante, de una táctica magistralmente orquestada por la dirección del programa para magnificar el dramatismo, inyectar una dosis extra de adrenalina y asegurar picos de audiencia que rompan todos los récords. O quizás, y esta es la hipótesis más aterradora que corre como reguero de pólvora, será que el Sino ya ha dictaminado su preferencia, señalando a quienes, desde el inicio, les tocará cargar con la adversidad más brutal, convirtiéndolos en los mártires de la pantalla. Quédense con nosotros hasta el último aliento de esta revelación, porque en Bombazos VIP estamos a punto de descorrer el velo de los enigmas que rodean esta tradición inquebrantable. Una pauta que miles de televidentes ya han denominado con voz unánime como la maldición del desafío. El murmullo, que ha trascendido los límites de un simple comentario en redes sociales para convertirse en un clamor popular, asevera con una insistencia inquebrantable que, en cada temporada que se ha transmitido del desafío, invariablemente un equipo específico se ve forzado a cargar con la abrumadora responsabilidad de enfrentar las pruebas más extenuantes, las que demandan un esfuerzo sobrehumano y un temple de acero, como si la diosa Fortuna, en un acto de crueldad inexplicable, les hubiera declarado una guerra sin cuartel y sin tregua. Al examinar con lupa la trayectoria histórica de este icónico certamen, emergen incontables y desgarradores ejemplos que, con una contundencia pasmosa, avalan esta teoría tan inverosímil como inexplicable. ¿Acaso podríamos olvidar aquella edición en que los costeños, agotados hasta la médula de sus huesos, sudaron a mares bajo el sol más inclemente y despiadado que se pueda imaginar, enfrentando retos que no solo ponían a prueba su límite físico, sino que también laceraban su espíritu y su moral? Y esto es igual de impactante, la ocasión en que los cachacos no pudieron escapar de una racha de mala suerte tan prolongada y persistente que los convirtió en el blanco constante, en el receptor ineludible de los circuitos más agotadores, más intrincados y más desproporcionados que se diseñaron. Y en el desafío 21, la voz de la gente es unánime, un coro que resuena con indignación. Existe una facción de competidores claramente señalada a un padecimiento constante, a una pena que parece no tener fin. Pero, ¿de dónde, se preguntarán ustedes, surge esta leyenda urbana que ha cobrado vida propia y se ha arraigado en el colectivo? Pues, amigas, directamente de las redes sociales, donde una multitud de seguidores, dotados de una memoria prodigiosa y un ojo clínico para los detalles, se han dedicado, con una pasión casi obsesiva, a recopilar y analizar cada momento decisivo, cada desafío que parece inclinar la balanza de forma sospechosa, construyendo así un relato tan coherente y robusto que hoy nadie, absolutamente nadie, puede atreverse a desmentir con argumentos sólidos. Es una evidencia abrumadora que alimenta la creencia en un patrón innegable. Según el meticuloso y exhaustivo análisis de estos aficionados, verdaderos detectives de la telerrealidad, hay un axioma inquebrantable, una ley no escrita que se cumple con una precisión escalofriante. Cada vez que la producción proclama, con bombos y platillos, la llegada inminente de la prueba más descomunal, aquella que exige un despliegue de fuerza bruta sobrehumana, de una resistencia que parece trascender los límites de lo concebible y que desafía cualquier lógica física o mental, existe un equipo que, de manera invariable y casi predecible, con una fatalidad que asombra, es el que asume el fardo más pesado,
el que se encarga de pagar la factura del agotamiento extremo, de la humillación pública y del sufrimiento más desolador. Es como si una mano invisible, dotada de un poder omnisciente, dirigiera los designios más caprichosos del juego, señalando con una anticipación perturbadora a los futuros mártires, a aquellos que serán sacrificados en el altar del rating y la polémica. Este fenómeno, tan enigmático como recurrente y doloroso, ha provocado un auténtico torbellino de interpretaciones entre la ferviente audiencia de bombazos VIP. Para un sector considerable de nuestros seguidores, se trata de una simple y desafortunada concatenación de eventos, una racha de mala fortuna tan prolongada que raya en lo inverosímil, pero que, a fin de cuentas, es casualidad. Otros, con una convicción que raya peligrosamente en lo esotérico, la han bautizado sin titubear como la maldición del desafío, convencidos de que una fuerza sobrenatural o un hechizo ancestral se cierne sobre el programa. Pero existe un tercer grupo, quizá el más audaz y el que se atreve a pensar lo impensable, que jura y perjura que este patrón no es obra del azar ni de fuerzas ocultas, sino una calculada, arraigada y perversa costumbre de la producción. Sostienen, con argumentos cada vez más sólidos, que se trata de una estrategia maestra, diseñada no solo para inyectar una dosis extra de adrenalina y dramatismo al formato, sino para manipular las emociones de la audiencia, convirtiendo el concurso en una novela épica de sufrimiento y resiliencia que nos mantiene pegados a la pantalla, noche tras noche. En esta 21ª edición, el Desafío 21 se rumorea con una fuerza inusitada que la temida maldición ya ha mostrado sus implacables señales. Y como siempre ocurre con temas tan candentes y controvertidos, las opiniones, como era de esperarse, están más que polarizadas, dividiendo a la audiencia en dos bandos irreconciliables. Un sector considerable de la audiencia, analizando cada episodio con una lupa microscópica y con una atención que raya en la obsesión, afirma con total convicción que los costeños han sido, sin lugar a dudas, los más duramente castigados por este sino aciago, insistiendo con vehemencia en que a ellos les han adjudicado sistemáticamente los retos más agotadores, los que rompen el cuerpo y el alma. Desde arrastrar pesados troncos que parecen montañas, pasando por transportar sacos que pesan una barbaridad y doblan la espalda, hasta resistir bajo el sol más abrasador, más inclemente y sin piedad, que convierte la pista en un infierno terrenal. No obstante, otra corriente de pensamiento, igualmente apasionada y con argumentos que parecen sólidos, sostiene con la misma vehemencia que en realidad son los cachacos quienes no tienen respiro, quienes constantemente se enfrentan a circuitos interminables y laberínticos, verdaderos rompecabezas de sufrimiento diseñados para extenuar hasta al concursante más vigoroso, más atlético y más preparado, llevándolos al borde del colapso. La controversia está servida, hirviendo a fuego lento, y se debate con una ferocidad inusitada en cada foro de bombazos VIP y en cada red social, con argumentos y contraargumentos que no dejan indiferente a nadie. ¿A quién le ha caído realmente el peso de esta presunta maldición? Los televidentes se dividen, cada uno con sus propias observaciones y sus propias percepciones de la justicia. Lo innegable, lo que no admite discusión, es que la tensión crece exponencialmente y los próximos capítulos prometen echar aún más leña a este fuego que consume la tranquilidad de todos y que nos tiene en vilo, independientemente de cuál sea la verdad última, de si hay una mano invisible o un simple azar. Lo que no admite la más mínima discusión es que el acalorado debate sobre esta presunta maldición ha sido abierto de par en par, no solo encendiendo los ánimos de la audiencia hasta el punto de la ebullición, sino prometiendo, con una certeza casi matemática, que los venideros episodios no harán más que intensificar la polémica, vertiendo aún más gasolina sobre las brasas ardientes de la especulación y la duda. La pregunta que flota en el aire, tan simple como inquietante y compleja de responder, es la siguiente. ¿Existe realmente una maldición tangible y operativa en el universo del desafío? ¿Una fuerza que rige los destinos de los competidores? ¿O se trata, por el contrario, de una mera y reiterativa concatenación de casualidades tan excepcionales que desafían toda probabilidad? La verdad categórica, amigas, es que la gente ya no está dispuesta a creer en simples azares, y mucho menos cuando un esquema, un patrón tan flagrante, tan repetitivo y tan descarado, se manifiesta con una regularidad pasmosa año tras año,
temporada tras temporada. La incredulidad inicial se torna rápidamente en una convicción inquebrantable cuando la coincidencia deja, por su mera reiteración, de serlo para convertirse en una norma. Si su curiosidad ha sido picada por esta intriga que pocos se atreven a desvelar, si anhelan desentrañar los secretos que la producción guarda bajo 7 llaves y que pocos se atreven a mencionar en voz alta, si desean conocer esas historias que nunca se emiten en televisión y que solo los más avezados conocen, entonces no lo duden ni un instante. Les instamos, con la más ferviente de las invitaciones, a unirse a la comunidad de Bombazos VIP. Suscríbanse de inmediato, activen esa indispensable campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada, y acompáñennos en esta inmersión profunda, porque lo que estamos a punto de sacar a la luz, créanme, no lo van a oír en ninguna otra plataforma, solo aquí, donde la verdad no tiene filtros. Para comprender a cabalidad el enigma que envuelve esta supuesta, pero cada vez más palpable, maldición, es absolutamente crucial retroceder en el tiempo, sumergirnos sin miedo en los anales de temporadas pretéritas del desafío, donde se gestaron episodios que marcaron un antes y un después en la historia del reality. Hubo pruebas que no solo pusieron a prueba los límites de lo humanamente posible, sino que grabaron su impronta con fuego en la memoria colectiva, convirtiéndose en auténticas leyendas de sufrimiento, de resiliencia y de agonía televisada. ¿Cómo podríamos olvidar aquella jornada épica donde los costeños, al borde del colapso total, con el cuerpo tembloroso y la mente nublada, casi sucumben por completo mientras arrastraban y cargaban troncos de una magnitud impresionante bajo el azote inclemente de un sol que quemaba hasta el alma, dejando la piel al rojo vivo y el espíritu desolado? Aquella escena de cuerpos extenuados, de rostros desfigurados por el esfuerzo y de mentes al límite de la desesperación, es un hito de resistencia forzada, un monumento al padecimiento. ¿Y qué decir de la otra ocasión, igualmente impactante y desgarradora, en que los cachacos se vieron obligados a movilizar toneladas de peso, una tarea hercúlea que parecía salida de una mitología antigua, a través de un circuito tan interminable que parecía una pesadilla sin fin, una condena que nunca llegaría a su desenlace? En ambos episodios, la reacción de la audiencia fue unánime, un grito que resonó en cada hogar. ¿Por qué siempre les toca lo más duro a ellos, los mismos de siempre? Esta pregunta, cargada de indignación, de impotencia y de una profunda sensación de injusticia, se convirtió en el germen, en la semilla de lo que hoy muchos denominan la maldición. Una idea que se anidó firmemente en el pensamiento y el corazón de los fanáticos, transformándose en una convicción compartida. Con el incesante transcurrir de los años, con cada nueva temporada que se añade al historial del desafío, la noción de esta peculiar maldición no solo ha persistido con una tenacidad asombrosa, sino que se ha arraigado y fortalecido de manera inquebrantable en el sentir de la audiencia, convirtiéndose en una parte integral de la experiencia del programa. Cada vez que un equipo se enfrenta a una prueba que parece sacada directamente de una pesadilla, una competición que se antoja imposible de superar por su brutalidad y desproporción, la misma interrogante resuena, como un eco persistente, en cada hogar, en cada foro de discusión de Bombazos VIP. ¿Por qué siempre son ellos, los mismos rostros, quienes deben cargar con este peso insoportable, con este calvario que no parece tener fin? La repetición de este patrón, de esta secuencia de infortunios tan específica, es para muchísimos de nuestros seguidores demasiado evidente, demasiado grotesca, para ser una mera coincidencia que la estadística podría explicar. Pero atención, porque aquí viene lo verdaderamente impactante, lo que añade una capa de verosimilitud a esta intriga. Algunos exparticipantes, figuras que vivieron la experiencia en primera persona, que sintieron el rigor del desafío en sus propios huesos y su propia piel, han concedido entrevistas donde, con una franqueza que eriza la piel y que deja entrever verdades incómodas, han admitido que ellos también sintieron esa inexplicable presión, esa sensación de ser observados con un escrutinio diferente. Era como si, dentro de la competencia, existiera una expectativa adicional sobre sus espaldas, una especie de prueba extra, una barrera invisible que debían sortear. Estas figuras, que conocen los secretos internos más profundos del reality, que saben lo que se cuece tras las cámaras, reconocen que la producción parecía tener un interés especial,
casi morboso, en llevarlos más allá de los límites convencionales, en medirlos con una vara mucho más exigente, más despiadada, que la del resto de sus compañeros. Sus palabras son un eco perturbador, un testimonio que dota de una credibilidad asombrosa a la teoría de la maldición, haciendo que lo inverosímil parezca real. Pero lo más sorprendente, lo que añade un giro escalofriante y verdaderamente macabro a este misterio que nos desvela, es que esta presunta tradición de infortunios, este designio fatídico que parece perseguir a un equipo, no se limita exclusivamente al exigente y extenuante terreno de las pruebas físicas. No, amigas y amigos de Bombazos VIP. Los rumores, cada vez más fuertes, más insistentes y más detallados, afirman con rotundidad que la maldición extiende su sombra helada y su influencia maligna hasta la convivencia dentro de las residencias de los equipos, transformando el hogar temporal en un verdadero infierno. Se dice, con una convicción que atemoriza, que la misma agrupación que soporta los desafíos más brutales en el campo de juego es también la que padece los castigos más severos en su hogar temporal, enfrentándose a la peor de las comidas, a las raciones más escasas, a las privaciones más extremas que la producción puede idear y, para colmo de males, con líderes que son blanco constante de las más encarnizadas disputas internas, de las más viles traiciones y de los conflictos más desgastantes que erosionan la moral. Es como si el universo entero del desafío se hubiese confabulado para cebarse con ellos, para hacerles la vida imposible en todos los frentes posibles, tanto en la pista como en la cama, en el cuerpo y en el alma. Esta acumulación de desgracias, que va mucho más allá de lo meramente deportivo y se inmiscuye en el día a día, en la cotidianidad, es precisamente lo que eleva el dramatismo del programa a niveles insospechados, convirtiéndolo en un verdadero culebrón de la vida real. Este ingrediente de injusticia percibida, esta lucha titánica contra una adversidad multifacética que no conoce límites, es lo que transforma al desafío en un reality tan apasionante, tan adictivo, manteniendo a la audiencia pegada a la pantalla, noche tras noche, expectante por ver si el equipo maldito logra, contra todo pronóstico y contra todo lo que le ha sido lanzado, sobreponerse a este calvario integral y demostrar que la voluntad humana es inquebrantable. Prepárense para una revelación que les erizará la piel hasta el último folículo, una primicia que solo Bombazos VIP se atreve a contarles. Y si les dijera, con la certeza de quien tiene información privilegiada, que ya hay televidentes con una convicción férrea y fundamentada, asegurando que en esta temporada actual del desafío se avecina la prueba más brutal, la más despiadada, la más ardua y la más desproporcionada de toda la historia del programa, una que hará palidecer a todas las anteriores. Y lo más escalofriante, lo que nos tiene a todos en vilo. Vaticinan, con una seguridad que asusta, que este desafío monumental recaerá, una vez más, sobre las espaldas ya maltrechas y cansadas de los mismos de siempre, de aquellos que parecen tener un pacto inquebrantable y predestinado con el infortunio, con la desgracia. Sí, así como lo oyen, la fatalidad parece tener nombre y apellido, un blanco definido. Según filtraciones exclusivas y absolutamente confidenciales que han logrado romper el hermetismo de la producción, se ha diseñado un reto sin precedentes, una contienda concebida con el propósito expreso de llevar la resistencia humana de los participantes más allá de cualquier límite conocido, forzándolos a explorar los confines más recónditos del agotamiento físico y mental, hasta el punto de la ruptura. Este no es un rumor cualquiera, amigas, es una certeza que se propaga como el fuego en la pradera seca, sembrando la inquietud. Y el comentario que ya circula entre los fanáticos más avesados de Bombazos VIP es que el equipo señalado por esta ominosa maldición será el primero, el pionero, en tener que enfrentar este titánico desafío, este verdadero juicio de fuego, esta penitencia sin igual. La expectativa es inmensa, la tensión se puede cortar con un cuchillo, y la preocupación por el destino de este grupo ya es palpable, con todos los ojos puestos en quién será el desafortunado receptor de esta nueva embestida del destino. Por todo lo que se viene, por todas las revelaciones que aún tenemos bajo la manga, les ruego, amigas de Bombazos VIP, que no se muevan ni un solo centímetro de sus asientos, que permanezcan completamente atentas y con los sentidos aguzados, con la adrenalina a tope, porque lo que estamos a punto de desvelar en los próximos instantes no solo les asombrará hasta el tuétano,
sino que les dejará con la boca abierta, sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora, en un frenesí de emociones. Les invito fervientemente, con la pasión que nos caracteriza, a unirse a la comunidad de Bombazos VIP, a que se suscriban de inmediato a nuestro canal y, lo que es crucial, a que activen esa indispensable campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle, ni una sola chispa, de lo que está por venir, de las bombas que soltaremos. Lo que vamos a revelar a continuación no es para tomárselo a la ligera. Es una bomba informativa que cambiará su percepción del desafío de forma radical y para siempre. La supuesta maldición que ha sobrevolado el programa durante años. Ese murmullo insistente que apenas era un comentario suelto y marginal en las redes sociales, ha dejado de ser una simple conjetura, una teoría conspirativa más. De ninguna manera. Ha evolucionado, ha crecido exponencialmente, ha cobrado una fuerza inusitada y se ha transformado en un tema central, en una conversación ineludible que domina los debates, las especulaciones y las elucubraciones de la audiencia, y lo que es aún más impactante, de los propios implicados, de los concursantes que lo viven en carne propia. Es una fuerza que ha trascendido los límites del entretenimiento televisivo para convertirse en una realidad palpable, en un elemento definitorio de la competición. En esta temporada 21 del desafío, el tema de la maldición ha cobrado una fuerza y una resonancia tan abrumadoras, tan ineludibles, que, escuchen esto, amigas, hasta los propios participantes, inmersos en la vorágine de la competición y sintiendo el peso de la adversidad, han empezado a susurrar sobre esta teoría en voz baja, con un miedo palpable en sus rostros. Es como si la maldición fuera un secreto a voces, una verdad incómoda que todos sienten en el aire, que todos intuyen, pero que nadie se atreve a verbalizar abiertamente ante las cámaras, quizás por el temor a darle más poder a este maleficio o a confirmar su propia condena, su propio destino aciago. Pero la perspicaz audiencia en casa, esa que todo lo ve, todo lo analiza y todo lo escudriña con un ojo crítico, rara vez se equivoca en sus observaciones más agudas. Cada vez que emerge una prueba de esas que desgarran el alma, de esas que parecen diseñadas con una intención casi sádica para la tortura física y mental, siempre, sin excepción, hay un equipo que se lleva la peor parte, que termina soportando el embate más brutal, más desproporcionado y más injusto. Los espectadores de Bombazos VIP han sido testigos, con una impotencia creciente, de cómo estos desafíos, que exigen una resistencia sobrehumana, una voluntad de hierro y una capacidad de sufrimiento extrema, se ceban una y otra vez en los mismos competidores, en los mismos rostros, generando un sentimiento de indignación, de asombro y de profunda frustración generalizada en todos los hogares. Esta constante repetición, esta insistencia de los infortunios sobre un mismo grupo, no es una casualidad. Es un patrón innegable que ha llevado a miles de personas a creer firmemente en la existencia de algo más allá de la simple suerte, de un designio, de una mano oculta que mueve los hilos. Para ilustrar con una contundencia innegable lo que les estamos exponiendo, basta con rememorar el capítulo más reciente, un episodio que dejó a la audiencia con la piel erizada, la respiración contenida y el corazón encogido, atónitos ante la desproporción y la flagrante injusticia. Mientras una parte de los equipos lograron sortear un desafío relativamente manejable, una prueba que, si bien exigía, no llevaba al límite de la existencia, a los que ya han sido señalados por la audiencia y por la propia dinámica del programa como los malditos, les correspondió enfrentar una verdadera penitencia, una tortura diseñada. Imagina esto, amiga de Bombazos VIP, intenta visualizarlo. Tuvieron que arrastrar una interminable sucesión de costales, cargados hasta el límite de lo humanamente posible, que parecían no tener fin, bajo la inclemencia brutal de un sol abrasador que no ofrecía tregua alguna y sobre un terreno traicionero, sembrado de obstáculos, trampas y desigualdades que parecían multiplicarse a cada paso, haciendo la tarea aún más infame. La escena fue tan cruda, tan visualmente desgarradora y emocionalmente agotadora, que la indignación no se hizo esperar en los hogares de millones de colombianos. Las redes sociales como Facebook, X antes Twitter, y los grupos de WhatsApp dedicados al desafío se encendieron al instante, repletos de comentarios airados, unánimes y llenos de frustración. Frases como "esto ya es una auténtica persecución descarada", "una manipulación evidente",
Oh, esto no puede ser una simple coincidencia. Aquí hay algo más, una mano negra. Se replicaban sin cesar, confirmando la sensación generalizada de que la balanza de la justicia estaba grotescamente inclinada, haciendo que el juego perdiera su espíritu deportivo. La rabia y la impotencia de ver a sus favoritos sufrir de manera tan descarada y prolongada solo alimentó con más fuerza la teoría de una manipulación evidente por parte de la producción, una estrategia para mantenernos enganchados. Aquí llegamos al punto crucial, a la interrogante que obsesiona a millones de espectadores noche tras noche y que se convierte en el motor de nuestro programa en Bombazos VIP. ¿Será que la producción del desafío manipula deliberadamente las pruebas para avivar la controversia, para generar esos momentos explosivos que todos comentamos, y así mantenernos hipnotizados frente a la pantalla, incapaces de desviar la mirada? Esta es, sin duda alguna, la gran pregunta que desvela a los televidentes, la que alimenta las conversaciones y las teorías. Lo cierto es que este certamen siempre se ha caracterizado por sembrar la duda, por dejar un margen amplio para la especulación, para las conjeturas más atrevidas. Si todo fuera un modelo de equilibrio inmaculado y de justicia absoluta, de transparencia total, es muy probable que el interés y el apasionado debate que vemos día tras día, ese que nos tiene a todos comentando, simplemente se desvanecerían, se evaporarían como el humo. Sería un espectáculo predecible, monótono, sin esa chispa de incertidumbre, sin ese factor sorpresa que nos impide dormir y nos mantiene en vilo hasta el último minuto. Pero cuando un patrón tan evidente, tan repetitivo, tan descarado y tan consistentemente injusto se manifiesta con una regularidad asombrosa, la mente humana no puede evitar sospechar, de buscar razones más profundas que la simple casualidad. Es en la reiteración de lo extraordinario, de lo anómalo, donde la sospecha se transforma en una convicción inquebrantable, y la teoría de una mano invisible, de una manipulación sutil pero efectiva, cobra una fuerza innegable, llevándonos a cuestionar cada aspecto del juego y cada decisión de la producción. Es la polémica el verdadero motor de este éxito televisivo sin precedentes. Y lo más fascinante, lo más paradójico de esta compleja trama, es que muchos televidentes ya han incorporado la existencia de esta maldición como una tradición ineludible del programa, como un elemento constitutivo de su esencia. Sí, amigas de Bombazos VIP, afirman con una rotundidad pasmosa que el desafío, sin la presencia de un equipo que cargue con el estigma de ser el maldito, simplemente no sería lo mismo, perdería su esencia, su alma, ese je ne sais quoi que lo hace tan adictivo. Es precisamente ese ingrediente de lo que se percibe como una flagrante injusticia, ese sufrimiento desmedido y magnificado que se ceba en los mismos competidores, lo que actúa como un imán irresistible, cautivando y enganchando irremediablemente a la audiencia. Porque seamos brutalmente honestas, con la sinceridad que nos caracteriza, si todos los equipos fueran sometidos a competiciones triviales, si las pruebas fueran uniformemente sencillas, sin grandes sacrificios, el formato de telerrealidad perdería de inmediato su chispa, su dramatismo, su atractivo emocional y su capacidad de generar empatía. Sería sin más un espectáculo monótono, sin el fuego de la pasión. Por el contrario, cuando somos testigos directos de la angustia de un grupo que llora sin consuelo, que suda hasta la última gota de energía vital, que se arrastra con el alma rota y el cuerpo al límite en busca de una victoria esquiva que parece inalcanzable, se vuelve humanamente imposible desviar la mirada de la pantalla. El corazón se encoge. Es en esos momentos de vulnerabilidad extrema, de lucha épica contra la adversidad más brutal, donde se forja la verdadera conexión emocional con el espectador, haciendo que cada esfuerzo, cada lágrima y cada grito de frustración se sientan como propios, como si los estuviéramos viviendo en carne propia, convirtiéndonos en parte de la historia. Amigas, qué épica y electrizante travesía hemos compartido, hoy desentrañando los misterios más oscuros y los secretos mejor guardados del desafío. Con esto, ponemos un punto final a nuestra inmersión profunda en la fascinante saga de la maldición. Pero el drama y la intriga quedan más abiertos que nunca, con un final de infarto que nos dejará sin aliento. Esta historia, tejida entre rumores escalofriantes que nos erizan la piel, arraigadas tradiciones que se cumplen con una precisión milimétrica y un dramatismo que quita el aliento y nos encoge el corazón,
nos reitera una verdad ineludible. Este reality no es un simple pasatiempo, no es un mero juego superficial para entretenernos. De ninguna manera. Es una verdadera y apasionante novela de la vida real. Un culebrón que se escribe con el sudor, la sangre y las lágrimas de sus protagonistas, donde cada sollozo de desesperación, cada grito de coraje que resuena en la pista y cada caída, por dolorosa que sea, no son solo incidentes pasajeros, sino que se transforman en capítulos inmortales de una leyenda que seguirá resonando por años y años. ¿Quién ganará esta batalla contra el destino? ¿Quién caerá vencido por la maldición? ¿Se romperá la maldición o se confirmará que el destino ya está escrito con tinta invisible? Si no quieren perderse la conclusión de este impactante relato y desean estar siempre al tanto de las revelaciones más explosivas, los secretos mejor guardados y las primicias que nadie más se atreve a contar, entonces no lo piensen más. Suscríbanse ahora mismo a Bombazos VIP y activen la campanita. Les esperamos en la próxima entrega, con más bombazos que nunca para seguir desentrañando este enigma.